Saludos. En este video vamos a hablar sobre una de las obras más importantes del siglo XX, como lo es el Ulises de James Joyce. Para muchos se trataría también de una de las obras más difíciles de leer, tanto por complejidad como por longitud. Así que les voy a compartir con ustedes algunos de los tips y de las prácticas que a mí me ayudaron a tener una lectura bastante fluida y comprender parte del proyecto estético que envuelve esta obra sin duda capital en la historia narrativa contemporánea. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. La primera recomendación que yo les doy a ustedes es que tienen que leer el retrato del artista adolescente porque van a encontrar que hay muchos personajes que ya habían sido desarrollados por Joyce en esta novela y muchos de los problemas que van a encontrar en esta obra, algunos de las preocupaciones de los personajes y de las, digamos, de lo que ocurre en las tramas, va a tener de alguna u otra forma una continuidad, con cambios sin duda, pero va a tener un hilo de continuidad cuando veamos el Ulises de Joyce. De manera que si han leído esta obra primero, al momento de enfrentar el Ulises van a recordar algunos personajes y van a ver algunas conexiones. Esto sin duda les va a hacer la lectura mucho más fácil al momento de adiestrarse con los personajes. En ese sentido, fundamental leer esta obra primero. La segunda recomendación es un poco más, digamos, de pesquisa, pero es fundamental que la hagan, sobre todo si están investigando, si están estudiando esto en una universidad o si quieren de alguna manera conocerlo a profundidad. Y es que tienen que buscar cuáles eran los títulos originales que Joyce incluyó en las versiones por entregas de esta obra. Esta es una obra un poco accidentada a nivel de ediciones, ya hablaremos un poquito más sobre ello, pero lo que quiero que quede claro aquí es que eh, cuando ustedes busquen un libro, una edición contemporánea del Ulises de Joyce, en la mayoría de los casos no ponen los títulos. De hecho, cuando el libro salió de manera unificada como libro, no tuvo estos títulos. Los tuvo cuando comenzó a salir por entregas. Y con eso se perdió una referencia muy importante en cada uno de los capítulos con relación a la idea de la Odisea, porque por no en vano se llama Ulises. Entonces mi recomendación es que busquen, eso debe estar en Wikipedia, eso ya es algo público y notorio, cómo se llamaban cada uno de los capítulos. Por ejemplo, uno se llamaba Sirena, otro se llamaba Nausicaa, otro se llamaba Penélope, y a partir de allí empiecen a establecer conexiones intertextuales entre el texto anterior y esto que está ocurriendo aquí. No es algo tan complejo, pero ciertamente las correlaciones están ahí presentes de una u otra manera. Y eso me lleva a la tercera recomendación que les estoy mostrando. Traten de leer o de tener en su bagaje cultural ya la lectura de la Odisea o al menos estudiar los referentes grecolatinos que están mencionados en los títulos que les acabo de proponer. Por ejemplo, si estamos hablando de Penélope, ya podemos imaginarnos que tiene que ver con un personaje femenino y curiosamente es algo que también vamos a ver en la obra del Ulises, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver Penélope, por ejemplo, con el capítulo final de El Ulises, que estamos viendo el monólogo de Molly Bloom? Traten de establecer algunas relaciones que podríamos encontrar al momento de leer este último capítulo tan importante dentro de la obra. En todo caso, no pueden dejar de lado los referentes grecolatinos que está manejando el Ulises de Joyce. Si no recuerdan la Odisea, no la quieren leer, no tienen tiempo, no importa, pero traten por lo menos de buscar en un diccionario de mitología o algo qué significado tienen estos personajes que aparecían como título en las primeras ediciones por entregas de El Ulises de Joyce. Una cosa muy importante, sobre todo para las personas que consideran que la literatura es sencillamente una anécdota, es decir, saborear la historia y después desechar el libro. La anécdota es lo de menos. De hecho, cuando uno hace y ya se ha hecho una suerte de síntesis de lo que ocurre en el Ulises, verán que es la cuestión más normal del mundo, los eventos de dos o tres personajes principales a lo largo de un día en la ciudad de Dublín y personajes que son comunes y corrientes como ustedes y como yo.
no son grandes personajes públicos, no tienen ningún tipo de superpoder, personas que mantienen una vida sin altos ni bajos, sin pena ni gloria, como ustedes y como yo. De manera que la anécdota no es lo más importante. Si están buscando solamente la anécdota, se van a llevar, como seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, un gran chasco, habrá reculado la lectura cuando estén leyéndola, sencillamente porque notarán que lo que menos importa desde el punto de vista compositivo es la anécdota. Tienen que tomar en consideración que Joyce está escribiendo en un periodo en donde, por una parte, las vanguardias están haciendo bastante estragos con la tradición literaria y por otra, se está llevando a cabo un proceso que dentro de la tradición inglesa se conoce como modernism, que no tiene nada que ver con la idea de modernismo en el ámbito hispanoamericano y que es más bien un largo proceso en el cual se va reactualizando o remodelando, digamos, los paradigmas artísticos occidentales. Con lo cual, tomando en consideración esto que les estoy diciendo, la gran, digamos, empresa estética que emprenden estos autores que están en esta onda de vanguardia y de innovar es precisamente atentar contra la anécdota. Con lo cual, si ustedes solamente van a estar peleando con el texto y preguntándose qué dice ahí, ¿por qué este personaje hace esto? ¿Qué fue lo que pasó? Solamente están perdiendo la otra parte más importante que tiene que ver con los procesos creativos y formales que la obra nos está mostrando en cada uno de los capítulos. Y eso nos lleva al siguiente a la siguiente recomendación que les quería dar. Por favor, en cada capítulo sean minuciosos, sean analíticos y estudien las formas narrativas que cada capítulo tiene, porque precisamente ahí es donde está, a mi juicio, la gran innovación y el gran legado de James Joyce, de cómo explora las formas de narrar una historia que aparentemente es anódina y sin embargo termina siendo una de las grandes narrativas de la historia de la literatura. Entonces, cada capítulo, ustedes lo notarán si lo miran minuciosamente, no se repite desde el punto de vista formal y estamos hablando de un libro de... Si lo ven en ediciones contemporáneas, casi 1000 páginas. Es decir, tenemos a un autor que está siendo tan creativo a nivel narrativo que en cada uno de estos episodios que vamos a leer no repite las estructuras, no repite los tonos, hace alusiones no solamente a la Ilíada, sino también a cierta literatura ramplona de su tiempo, hace alusiones históricas que no estamos muy atentos, no conocemos muy bien, pero que son importantes a la hora de verlo aquí. Con lo cual, lo clave es cómo este autor está narrando cada uno de estos episodios y cómo eso tiene importancia, sobre todo para la literatura posterior que va a jugar después con estas formas narrativas que de alguna manera Joyce, quiero decir que acuña que crea, pero que sí sintetiza y después lega para todas estas generaciones posteriores. Fundamental entonces que presten atención a los modos narrativos, a la focalización narrativa, a cómo está tratando este personaje, a qué tipo de discursos que usualmente no eran de la narración, sino de otros textos como el drama, como la poesía, se están incluyendo allí y cómo se está reapropiando de ellos para crear un discurso narrativo bastante innovador. Esa es la clave desde el punto de vista de la lectura y es lo que debemos prestarle más atención, sobre todo en una primera lectura atenta. En ese sentido, es importante, esto lo he dicho en otros libros que hemos mencionado en esta serie de videos de consejos, pero en el caso del Ulises es mucho más importante que en otros libros leer una edición crítica del texto, porque la historia del Ulises, si ustedes están de alguna manera empapados de cómo fue el proceso de creación del libro, notarán que el libro no salió de manera muy fluida, pasó mucho tiempo para que tuviéramos una edición definitiva y además de eso, las ediciones fueron cambiando con el tiempo. De hecho, muchas veces dependiendo de las ediciones que ustedes encuentren, si tienen la suerte de encontrar una edición española de los años 50 que se hicieron, una de las primeras que se hicieron, verán que es muy diferente la forma de organizar los capítulos a lo que ocurre hoy en día. Usualmente el Ulises por Joyce había tenido tres grandes divisiones, pero después por motivos editoriales van a encontrar que algunas
algunas de estas ediciones van a partir los libros de diferentes maneras. Entonces, es importante que busquen una edición crítica que les ayude a entender los referentes, que les ayude a entender el contexto del Dublín del siglo XIX, porque es una obra que tiene o bebe mucho de los referentes del realismo, pero también los subvierte desde el punto de vista narrativo. Y hay alusiones, hay canciones, hay formas culturales que necesitamos tener en consideración al momento de ver en qué momento está parodiando, en qué momento se está burlando, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, hay muchas ediciones del Ulises en español, pero yo personalmente les recomiendo estas tres. Si pueden tener las tres, excelente, porque cada una, como buenas ediciones, siempre aporta algo. Y voy a hacer un comentario breve sobre estos tres que me parecen a mí fundamentales. El primero es la edición de cátedra de Francisco García Tortosa con una traducción de María Luisa Venegas Lagüens. Esta fue la primera edición que yo tuve cuando yo me adentré al Ulises por primera vez y la verdad me ayudó muchísimo a entender gran parte de lo que estaba pasando, porque además en cada capítulo te comenta no solo más o menos qué va a pasar, sino algunos puntos que hay que tomar en consideración desde el punto de vista narrativo para ver por qué está haciendo lo que hace Joyce. De manera que si tienen esta edición, pueden comenzar con esa sin ningún inconveniente. Hay una edición que siempre se ha reeditado mucho y que es anterior a esta que les acabo de mencionar, que es la famosa traducción de José María Valverde, que cuando uno la lee siente un tono mucho más literario que en el caso de la edición de María Luisa Venegas Lagüens, al menos es la impresión que me dio a mí. Sin embargo, esta edición del Ulises, por lo general, de Valverde, trae menos aparataje crítico, trae menos notas, no es tan minuciosa con la explicación de ciertas informaciones de carácter sociológico, pero sí te mantiene cierta cronología y te monta algunas notas interesantes sobre la historia, además de describir algunos pasajes, reseñártelos de manera importante. Y una de las más recientes que me parece que podría complementar muy bien si tienen estas dos es la que hizo Galaxia Gutenberg hace un par de años ya y que estuvo a cargo de José Salas Subirat. A mí me gusta mucho esta porque esta me parece que tiene muchísimas más notas que la que podríamos ver en la edición de cátedra y además de esto tiene digamos, la gentileza de ser muy minuciosa con la información que aparece en cada uno de los capítulos. Personalmente, si ustedes no son lectores que quieran ahondar muchísimo y si al 100% de la novela, quizá esta edición pueda ser más bien un poco pesada para ustedes porque les puede resultar como sobrecargada, que tienen que pararse cada cierto tiempo, y ese tipo de cosas. En fin, dependiendo del lector que sean, creo que podríamos decir que los lectores que busquen más la anécdota y algo de la explicación del texto, esta es una buena edición para empezar. Si buscan algo intermedio que tenga algo de información académica importante para estar más afinada en la lectura, esta sin duda alguna, y esta pues para la que necesiten o quieran como la información más detallada de lo que están leyendo. Así que dependiendo de su presupuesto y de sus intereses como lectores, en este rango yo me movería. Y finalmente, que esto es muy importante, a veces pareciera muy sencillo, pero dependiendo de esto depende el éxito o no de nuestra lectura, tienen que conocerse y establecer un ritmo de lectura estable, dependiendo de lo que estén haciendo. Si están estudiando para un examen o están estudiando para hacer una tesis sobre esto, es muy importante saber cuál es el ritmo que van a mantener. Por ejemplo, cuando yo comencé a leer este texto, yo mantuve en la medida de mis posibilidades un capítulo al día. A veces no era un capítulo al día porque hay algunos capítulos que son muy breves, que son mucho más asequibles o analizables y entonces pasaba a leer dos o a veces hasta tres capítulos al día, pero había algunos que eran bastante largos, sobre todo los que están llegando al final, por ejemplo, el monólogo de Molly Bloom al final, que sí, pues necesité más tiempo para leerlo, entre otras cosas porque tenía otras responsabilidades académicas, pero el punto es que ustedes tienen que conocerse, saber que están lidiando con una obra que a lo mejor va a sacudir sus
parámetros de lectura y que lo más recomendable quizás sea leer un capítulo o dos capítulos por semana. Esa es mi recomendación si ustedes se están adentrando, si no son de leer mucho, si no tienen tanta experiencia en conocer cómo se está estructurando el discurso. Entonces creo que un capítulo o dos capítulos por semana los va a ir ayudando a entrenar y ustedes tomando nota de qué está pasando aquí, qué está pasando con la voz narrativa, quién narra, sobre qué está narrando y así sucesivamente con un tiempo bastante prudencial. Yo diría que aproximadamente en un mes, manteniendo un ritmo bastante estable, de manera muy cómoda podrían terminar leyendo y conociendo con bastante seriedad lo que está tratando esta obra. Entonces, el truco para ir sintetizando, tienen que leer con constancia, tienen que prestarle sin duda atención a lo que está pasando en la historia, pero no pueden dejar de lado que hay un juego formal en cada uno de los capítulos, que es lo que implica en gran parte la revolución estética de esta obra que están a punto de leer. Y si les interesa otro de los textos que tengo en la sección, ahí los invito a que lo vean porque sin duda van a encontrar información interesante de obras como La Divina Comedia, El Quijote, entre otras. Hasta pronto y nos vemos en los siguientes videos.